Hoy Dios tiene una palabra para ti. Del almud a la luz. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Colocar una luz debajo de un almud es un gran error. El almud sirve para contener harinas, no aceite. Y muchas veces te darás cuenta que hemos cometido o han cometido ese error seguramente contigo. Muchos confunden el proceso de obtener harina que proviene del trigo con obtener aceite que proviene de las olivas. El proceso para que haya harina en nuestras manos significa sembrar el grano de trigo, el cual puede llevar de un año aproximadamente. Pero con el aceite es muy diferente. Después que sembramos la semilla del aceite, tenemos que esperar de 3 a 5 años para los primeros frutos y hasta de 15 a 20 años para que ese árbol ya sea maduro y la cantidad de frutos sea diferente, sea mayor, obtengamos el nivel óptimo para ese árbol. Y si lo piensas bien, cuando la harina ya está en un año, para los primeros frutos del aceite duramos hasta de 3 a 5 años y esto significa un tiempo de espera mayor. ¿Tú sabes lo que cuesta entonces obtener la luz? Se siembra, pero también es un largo periodo de espera. Luego tener las olivas, procesarlas. Entonces venga el fuego, encender el aceite y en cuanto podamos disfrutar entonces la luz. En cambio, el trigo, el cual es contenido en el almud, no el aceite, tipifica el trabajo del campo o lo que puede ser también el servicio con el cual nosotros hacemos el pan, que también tipifica la palabra. Pero el aceite significa ese fruto que nadie quiere esperar obtener, porque la espera es el principal ingrediente en el cultivo de las olivas. ¿De dónde se saca el aceite? O mejor dicho, no es el proceso como tal lo que duele, es el tiempo que se transforma en un proceso lo que más duele. Sí, para las olivas el proceso, el prensar las olivas es un proceso igual como pasa con el trigo, pero la espera es el ingrediente que más desespera al momento de obtener el aceite. No todos están preparados para esperar por el aceite. Los tiempos de la unción, los tiempos de lo que Dios tiene para ti. Mientras el aceite tiene que esperar de 3 a 5 años, ya el trigo ha venido por 3 y 4 y hasta 5 temporadas. Y para muchos, tú no estás viendo resultados. Para muchos, tú te estás quedando atrás. Para muchos, hay otros que están avanzando. Hay bendiciones de Dios que tienen un tiempo más amplio de espera. Y esto no termina aquí. El almud es el peor lugar para colocar una luz por dos simples razones. ¿Sabes cuáles son? La primera es que esconder una luz trae destrucción. ¿Por qué? Se corre el riesgo de que se incendie el almud, ya que el almud es un recipiente que por lo general es de madera y esto acabaría de seguro en un incendio. Así que muchas veces nosotros o otras personas por error, por temor o por la razón que sea, esconden lo que ya Dios sacó a la luz, esconden lo que ya Dios inició, esconden el talento, esconden el don. Quieren esconder lo que ya una vez ya Dios dijo que iba a hacer. Pero el problema es que colocar la luz y taparla nosotros puede traer grandes consecuencias. Así que cuidado con apagar o querer esconder lo que ya Dios quiere hacer. Segundo, colocar un almud encima de la luz va en contra de un principio estequiométrico fundamental. Para que el fuego exista no es una simple obra del destino. Esto ocurre porque es una combustión, una reacción química donde necesitamos el aceite, que es nuestro combustible, y el oxígeno, que es el comburente, y una chispa, que es la ignición, alguien que enciende ese fuego. Si falta el oxígeno, se apaga el fuego. Que tanto costó obtenerlo. ¿Por qué? Porque proviene del aceite. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo, años en obtenerlo. La luz es un producto de esta reacción. Se necesitan los ingredientes correctos en la proporción correcta para que pueda existir la luz. El almud asfixia el fuego. El almud apaga lo que Dios quiere encender. El fuego necesita seguir recibiendo oxígeno para existir y así poder haber luz y sea iluminada la casa. Ahora bien, ¿en qué parte de la ecuación estás? ¿Eres del que apaga lo que Dios encendió o estás del otro lado?
te sientes asfixiado, que tu luz se está apagando. Si intentas meter una luz en un almud, te puedes quemar. Todo creyente pasa por el proceso de ser harina. Y sí, con ella puedes hacer pan y se alimentan a los demás. Y eso hacen muchos creyentes, pueden alimentar a otros. Hay personas a las que les gustaba cuando eras harina, pero no les gusta cuando eres luz. Oye, ya tu tiempo de almud se acabó. Una luz se coloca en lo alto de una casa. Esto significa que Dios te va a levantar a lugares honorables. Tu tiempo de estar en la cocina, tu tiempo de solamente servir para que otros sean alimentados, así como noblemente es la harina de donde viene el trigo, que dice la escritura que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, y eso sí representa ser trigo, ser harina, un momento en el cual nosotros dejamos muchas cosas. Dios te procesó para que seas de bendición, para que seas de beneficio, para que puedas alimentar a muchos otros, pero no es exactamente todo lo que Dios tiene para ti. Es tiempo de que pase de harina a ser luz. Y la luz siempre en una casa es colocada en un lugar más honorable, en un lugar donde todos lo ven, en un lugar que sigue sirviendo a los demás, pero hay una luz ahora que está en él y alumbra a los demás. Aunque intenten apagar lo que Dios puso en ti, Dios te va a subir de nivel. Y cuidado con quien te intente meter de donde Dios te sacó. Puede quemarse como le pasa al almud. Quien te coloca un almud no te quiere en lugares altos, pero lugares altos son los que Dios tiene para ti. Así que prepárate porque Dios te mandó a llamar. Ya tu tiempo de almud se acabó. Hay gente que te ve como harina, no como luz. Hay gente que te ve en la cocina, te ve en el proceso de ese de servicio, pero Dios te va a sacar de allí. Aunque servirás, pero servirás en un lugar más alto. Te expondrá para que otros te vean. Ya no leerás harina, te verán en gloria. Así que tu tiempo ha llegado. Hay quienes desean que estés en lugares que ya Dios no tiene para ti, porque prefieren que estés apagado a que comiences a brillar. Que estés apagado porque ellos temen de tu brillo. Prefieren buscar un almud, intentar apagarte antes que otros vean lo que Dios va a hacer contigo. ¿Y por qué pasa esto? Y es donde viene el segundo punto, por el miedo. El miedo hace que escondas la luz. En la parábola de los talentos se le fue quitado el talento al que tuvo miedo, al que lo escondió. Dios no te manda a esconder lo que te dio. Eso es lo que te lleva a quedarte sin talento, que no dejaste que se multiplicara. No querías que brillara para que no perderlo, pero es por ese motivo que lo pierdes, por esconderlo. Dios te va a llevar a lugares donde hay oscuridad, pero allí tú vas a brillar. Dios te va a enviar a lugares donde la gente no puede ver, pero va a comenzar a ver, porque Dios te ha hecho luz. No podían caminar y ahora van a poder caminar y van a conocer a Jesús por lo que Dios ha hecho en ti. Ahora mira el proceso para obtener luz, que es muy diferente, aunque también es un proceso para obtener harina, el cual proviene del trigo. Con el trigo, el grano muere, germina, da fruto, lleva un tiempo de alrededor de un año, y con el cual nosotros damos pan o somos de pan para los demás. Y es colocado en un almud. El almud es un contenedor, es un espacio estrecho, útil, es un lugar que está en la cocina. Esto significa trabajo. Ahí vas a experimentar el fuego, ahí aprendes muchísimas cosas. Pero con el aceite es diferente. Esto no lleva un año como el trigo, lleva de 3 a 5 años para los primeros frutos de oliva. Y esto es cuando se comienzan a ver los primeros rasgos, la primera unción en tu vida de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de 3 a 5 años se ven los primeros frutos, pero hay inmadurez. Nos falta alcanzar el nivel que Dios tiene para nosotros. Es decir, no estás a tu máximo, pero estás dando frutos, frutos de la unción. Ahí hay cambios diferentes en ti, hay algo nuevo en ti. Y es ese aceite que Dios ha estado produciendo por cada proceso y por cada tiempo en ti. Ya de ti, ya tú produces un pan que no es igual al anterior donde era solamente harina. En esta etapa tú eres un pan que tiene aceite, tiene algo diferente. ¿Por qué? Por el aceite que Dios ha producido en este tiempo de trabajo, en este tiempo de servicio, en este tiempo diferente, pero tuviste que esperar. Aquí tu pan, lo que sale de ti, lo que le das a otro, no es un pan cualquiera. Tu pan tiene aceite y no como el de la etapa de la harina, que había que agregarle el aceite y el agua y la sal para que pueda haber en ti un pan decente. Ahora, el pan que sale de ti lleva
tu propio aceite, ese que Dios ha estado procesando en ti. Pero recuerda, todavía falta más, no está listo, no ha llegado a tu máximo. Esta etapa es el aceite de las tinajas. Recuerda que pasamos por harina, después para producir aceite de 3 a 5 años y ahora el aceite de las tinajas. Este aceite es la etapa de la frustración. El aceite almacenado en más cantidades, ya produces más, pero ahora es colocado en un lugar apartado, oscuro, seco. Sabes que hay algo grande dentro de ti, sabes que Dios te ungió, sabes que hay en ti palabras, sabes que hay algo diferente en ti, tienes sueños, puedes tener visiones, pero te sientes como que Dios te colocó como aparte, como que Dios te abandonó, como que Dios te colocó en oscuridad. Eso pasa con el aceite cuando está en mayores cantidades. Dios lo coloca en la oscuridad, reservado, colocado en un lugar aparte. Pero Dios te tiene guardado, almacenado en la oscuridad. ¿Sabes por qué? Incluso ya tú sabes que puedes hacer cosas mayores, pero también sabes que no es tu tiempo. Porque una de las claves de esta etapa es saber que Dios tiene algo para ti, que Dios tiene algo grande para ti, que depositó algo muy grande en ti, pero debes esperar tu tiempo. David fue ungido ante pocos, sus familiares, en lo secreto. Luego de ser aprobado por Dios, era subestimado por sus hermanos, pero en lo secreto mataba osos, mataba leones, por las ovejas de su padre. Escucha bien, por las ovejas de su padre, no por las ovejas de él. En esta etapa tú aprendes a serle fiel a Dios en lo poco, en lo que no es tuyo inclusive. En esta etapa no ves lo que Dios te prometió, pero ya sabes que tu identidad cambió. Tú dices, no estoy donde quiero estar, no estoy para lo que nací, pero hay algo dentro de mí que sabe que algo grande va a pasar. Es aquí cuando la oscuridad, la soledad comienzan a aparecer. Es aquí que hacer las cosas bien trae enemigos y comienzas a ser perseguido. Son uno de los momentos más oscuros de tu vida. Así pasó con David. No cuentas con nadie, pero aprendes a honrar aún a tus enemigos. Porque David tenía el poder aún de enfrentarse a quienes los perseguían, especialmente Saúl. Pero David aprendió a correr delante de Saúl, no por cobardía, sino por obediencia. Ya se estaba creando alguien diferente, ya se estaba creando, Dios estaba preparando a alguien que sabía esperar. Y que sabía, como está escrito, mía es la venganza. Y qué duro es saber que puedes, pero no puedes. Qué duro es saber que tienes la fuerza, pero no puedes. Y es porque David entendió que mía es la venganza, dice el Señor. Y todo esto lo pasó David, todo esto lo pasamos cuando estamos en esa etapa donde parece que estamos en una oscuridad, que Dios te dejó a un lado, pero Dios no te dejó, simplemente estás esperando lo que Dios tiene para ti. Y cuarta etapa, cuando ese aceite está en esa oscuridad, de repente el dueño de la casa le dice, tráiganme esa tinaja, tráiganmelo a él. Sí, ese mismo que estaba almacenado en la habitación más oscura, aparentemente olvidado. ¿Para qué? Para ser encendido. Y pasa por estos procesos, ya no piensa como harina, sabe que su lugar no es el almud, ya comienza a pensar como aceite. El aceite tiene estas cualidades. Tan como la harina sirve para alimentar a los demás, pero con el aceite tú puedes hacer pan y ser parte de la harina y generar algo que alimente a los demás, que es la palabra de Dios, que es el servicio, extender las manos para los demás. Pero con el aceite también se unge, con el aceite se sanan enfermos. Dios ha estado extendiendo tus habilidades, tus maneras de pensar, extendiéndote más de lo que crees, y todo lo hizo en un momento de oscuridad. Soportaste el tiempo, la soledad, la persecución. Llegaste como un grano de trigo para ser sembrado. Germinaste, diste fruto, alimentaste a muchos, serviste, te transformaste en aceite. Fuiste olvidado en la oscuridad, solo. Pero ya Dios te mandó a llamar para que nunca más estés en oscuridad y ahora seas luz en un lugar alto. Y muchos no saben cómo salir de ese lugar que parece que están estancados, que tienen años en Dios, pero están como en el mismo lugar. ¿Y sabes qué es lo que diferencia la harina del aceite y de la luz? Es que al aceite y a la harina había que mantenerlos tapados
preservado, porque si estaban en contacto con el oxígeno, este les hacía daño, se oxidaba, perdían su sabor, se descomponían. A la luz no le sucede esto. ¿Por qué? Porque es que el fuego se alimenta del oxígeno. Ahora, del proceso por donde Dios te ha pasado, las cosas que te atormentaban, que te dañaban, que te hacían tropezar antes, ya no te hacen nada. El oxígeno dañaba el aceite, dañaba la harina, pero Dios te pasó por una transformación tal que cuando te dijo, tráemelo acá, a Él, porque voy a hacer luz, lo voy a hacer luz, es porque ya Dios sabe que eres resistente. Ya Dios sabe que lo que te dañaba antes ya no te daña hoy. El fuego, cuando Dios te enciende, cuando Dios enciende ese aceite que está dentro de ti, que Él ha estado procesando dentro de ti con tantas calamidades y dificultades, ya ese fuego anhela el oxígeno. Ese fuego no se detiene por las dificultades. Ya ese fuego que da luz, que alumbra a los demás, que es de bendición para los demás, ya le enseña a otro cómo pasar por ese proceso y convertirse en luz. Una luz que ya el oxígeno no le hace nada, ya la dificultad no le hace nada, ya la necesidad, la escasez, ya sabe cómo sortearla. Así que transformarte en luz es el camino para salir de allí. Es tu turno, así que prepárate. Hay un aceite que estuvo esperando para ser encendido dentro de ti. Es tu turno de brillar. Es tu turno de que otros te vean no debajo de un almud, sino en un lugar alto, en un candelero, para que se vea cumplido en ti lo que un día Dios te prometió y lo que siempre ha tenido para ti.